Bien, estoy esperando a ver qué podemos hacer. Estamos haciendo un segundo intento de hacer esta transmisión, ¿no? Estamos tratando de ver si podemos, ¿sabes? Estoy esperando a que se vayan integrando alguien más, ¿no? Y vamos a ver si puedo yo jalar la participación de Billy. Parece que hay un problema con las versiones, me da la idea que es un problema con las versiones que tenemos, ¿no? Entonces sería interesante descubrir qué es eso de las versiones, ¿no? Ah, estoy esperando que se integre Billy como tal. Saludar, ahí veo ya a Billy. Ahí ya lo veo. Sabes que Billy, lo que yo no veo, no tengo para ti la opción de unirte, ¿no será el Instagram que estás ocupando? Porque no me sale, o sea, ya me aparece tu nombre, Wine, Billy Vine, pero no, a lo mejor es la versión. ¿Por qué no entra? Tú tienes otro, tienes el de Willy Figueroa Barco, con ese no se podrá trabajar mejor, no te podrás meterte con ese, con Billy Figueroa Barco, o es el mismo que este. No sé si me... Voy a tratar de que... Gracias amigo por ser tan leales y volver a meterse. Sigo haciendo pruebas con Billy, ¿no? Parece que es una cuestión de versiones. Me da la impresión que es un elemento de versiones que es la que nos está chocando, ¿no? No lo sé. No sé si porque Billy, el que ustedes ven ahí que está preguntando Wine Billy Vine, es Billy, pero creo que tiene otra cuenta que se llama Billy Figueroa Barco, que es con el que nos comunicamos por Instagram, que de repente nos intercambiamos información por Instagram. Entonces, a lo mejor, ándale Raquel, yo creo que a lo mejor es un problema de la actualización de la app, no la actualización del dispositivo, del app, pues, de la aplicación, pues. Entonces, está tratando de entrar con el otro para ver si ya dice Billy que se cayó la red. Ya. Sí, déjeme comentarle. Bueno, ahí le estoy dando algunos comentarios, ¿no? A ver si podemos controlar. Si no, tome tarde o temprano lo haremos. Bien, pero yo les sigo platicando, yo les sigo comentando un poquito lo que yo les decía con esto. Muchos querían, que los que quieren escuchar un poquito de este del vino
vino artesanal, que llamamos los retos que hay, les decía yo que ya hay casas nuevas, que sigue siendo muy poco el consumo de vino en México, que sorprendentemente el incremento que ha tenido, pocos países lo han tenido. Quiero decir que aunque parezca un volumen muy pequeño, que en menos de 3 4 años o 5 años, por ser exagerado, hayamos pasado de tener un consumo per cápita de menos de 500 mililitros, 450 mililitros, 355, 450, que fue subiendo, y que ahora estemos cerca del litro, en 970, 980, ya estamos pasando el litro. Que uno dice, oye, pues qué poquito. Bueno, pero en términos del porcentaje de la gente que está consumiendo vino en México, el ir incrementando en 2 3 años, duplicar el volumen de consumo, pues no es cosa fácil y tampoco es cosa de no ver el interés que está teniendo el vino, ¿no? O sea, quiero decir que ya quisiera tener yo 10 millones digo, 10 litros per cápita y en 4 años tener 20 litros per cápita, ¿no? Por persona, o sea, duplicarlo en 100%, ¿no? Al doble, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver esa perspectiva. Quiere decir que hay más gente consumiendo vino en términos proporcional al que muchos países en su historia fue más gradualmente o fue más paulatinamente ese desarrollo. Entonces, lo que tenemos que desarrollar nosotros ahorita es ese interés por que el vino puede ser un negocio, por supuesto, así como mis amigos sabrán que de repente estamos pensando en que por qué yo no hago los propios alimentos que hacen el comercio formal, digamos, en el sentido del comercio de las grandes empresas, y yo empiezo a hacer mis chocolates, yo empiezo a hacer mis preparados, empiezo a hacer mis productos, empiezo a poner mi restaurante, empiezo a poner una materia prima que yo desarrollo, un producto, una innovación que yo coloco, etcétera, y manejando, ¿no? Y que me voy a enfrentar a muchos elementos de trabajo, ¿no? Entonces, en este momento yo puedo entender que existe esa posibilidad, que existe la forma en que el mercado te va dando para que tú puedas desarrollar. ¿Qué pasa en el mundo del vino? Esta idea que les tenía yo, que este pequeño consumo con las pequeñas casas vinícolas que tenían, pocas casas vinícolas que tenían hace algunos años atrás y que ahora se han convertido en muchas casas vinícolas, muchas pequeñas, pero ya tienen una presencia en el mercado. O sea, estamos consumiendo más, pero tenemos más casas vinícolas, siguen siendo las grandes, que son grandes casas, otras que han ido creciendo y que ahora ya se consideran relativamente grandes, y otras que son muy pequeñas, pero finalmente tienen una participación en el mercado. Finalmente hay casas que hacen una barrica, 2 barricas, me refiero a casas vinícolas que son prácticamente de garage o prácticamente sin mayor desarrollo, ¿no? Pero que ahí van y que así empezaron muchas de las otras, ¿no? Entonces, la perspectiva del mercado del vino en México ahorita se basa en el ímpetu que tú tengas para desarrollar un producto, primero que sea de buena calidad, que tengas el acercamiento hacia los procesos enológicos que tú puedas desarrollar, quiere decir a tener mayor cantidad de productos de buena calidad, que tengas acercamiento a la parte vitícola, porque obviamente si tú quieres hacer un vino empezando desde cero, el vino artesanal, entendiendo desde convertirte en productor de la viticultura, pues vas a tener que tener un terreno, vas a tener que plantar uvas, y sabes que las uvas va a tardar un tiempo, que eso lo hablaremos en otra participación, pero yo tener un viñedo que me dé una buena cantidad de uva o me dé una buena uva ya para vinificar, tengo que tener una buena cantidad de terreno y esperarme unos 3 4 años para que realmente esa vid que estoy plantando me genere una vid que tenga calidad para desarrollarse, ¿no? Finalmente, entonces entiendo que a lo mejor no soy viticultor, solamente voy a ser un vinicultor y lo que voy a hacer es producir vino, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es acercarme a los viticultores que existen, ya sea en Querétaro, en Baja California, en Aguascalientes, etcétera, en Parras, Coahuila, y les compro la uva, ¿no? Quiero comprarte tanta cantidad de Cabernet Sauvignon, de Merlot, etcétera, etcétera, y entonces esas uvas yo me las llevo a mi casa o al lugar donde yo tengo este desarrollo, y entonces hago un proceso de vinificación, ¿no? De esta manera, por supuesto, te estás ahorrando la mitad del trabajo, que es, por decirlo de alguna manera, que es la parte de la vitícola, y recibes una uva.
¿Cuál es el problema de esto? Que tú estás sujeto a la oferta que haya de uvas, el estilo de uvas y la oferta de calidad de la uva que tenga la casa vinícola. Como a lo mejor cada año ya esa casa vinícola va a tratar de sacar a lo mejor un vino una uva, perdón, lo más parecido, pero puede tener sus cambios, ¿no? Y finalmente, si no encuentras esa y tú quieres seguir haciendo vino o esa casa ya no tiene producción para ti, porque a lo mejor le produce a una casa importante, buscarás en otra casa vinícola que te dé también la uva como tal. Pero entonces ya el siguiente año la calidad de la uva va a ser diferente, o sea, vas a tener una uva diferente que me va a dar características diferentes en términos de sabores y aromas, ¿no? Y entonces así voy aprendiendo y voy conociendo qué es lo que sucede en los términos de calidad de las uvas y de los trabajos que podemos tener. Bien, pero entonces finalmente yo empiezo a hacer mi vino. Finalmente hago en mi garage, empiezo a fermentarlo, empiezo a desarrollarlo, tengo que entender que debo de cuidar temperaturas, tengo que entender algo que a veces cuesta mucho, que no por ser artesanal quiere decir que tenga que hacerlo en condiciones paupérrimas, aunque sea vino de garage, tengo que decir lo que sea literalmente en el garage, que sí finalmente la parte del garage como tal, ¿no? Pero la parte de sanitización, la parte de salubridad del espacio que tienes que hacerlo es sumamente importante, ¿no? Hay dos elementos. Si tú no sanitizas bien, si no tienes un lugar limpio para hacer, donde ocupas equipo que esté completamente sanitizado y bien cuidado, vas a tener un problema de contaminación muy rápida. Y las levaduras se te van a morir o van a competir las levaduras con otras bacterias que van a ser bacterias que van a descomponer, no van a fermentar y entonces no se va a desarrollar. Bien, puede estar bien sanitizado todo. Pero si tampoco tienes un lugar o un modo de controlar la temperatura, ahí tenemos otro problema, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la fermentación se basa en las temperaturas. Debo de aprender que el trabajo de temperatura es primordial, ¿no? Una buena fermentación tiene que trabajar a temperaturas adecuadas. Temperaturas muy bajas, la de bacteria no va a funcionar porque tiene una dormancia, no se activa. A temperaturas muy altas, la levadura se va a morir. Entonces tienes que tener un rango y dependiendo del estilo de vino que tú haces, vas a tener un rango de temperatura. Entonces el cuidado de la temperatura en el lugar es adecuado, o sea, tiene que hacerse. Entonces tenemos otro aspecto. Finalmente, estoy diciendo que estos retos no son retos que sean imposibles de trabajar. O sea, la parte de sanitización, más allá de ser solamente una parte de limpieza, es una parte de cultura, ¿no? De tener costumbres de estar limpiando, de tener áreas limpias, de trabajar con equipo limpio, de tener resguardo de quién entra y quién no entra, de que si yo lo estoy haciendo en un garage y en ese garage duerme el perro y duerme el gato, y tengo equipo de tanques que medio los lavo, y cada vez que voy a hacer un batido, que decir un remouage, ¿no? O un sombrero, un batonage, que es romper el sombrero para que haga una maceración, lo hago con un artefacto que no está sanitizado, tengo un aspecto de contaminación enorme, ¿no? Debo entender que la parte de sanitización es primordial manejarlo. El control de temperatura, por supuesto, yo entiendo que mis levaduras van a trabajar a cierta temperatura, entonces si yo no lo tengo adecuado y le da un golpe de calor a la fermentación, mata tu levadura y se apagó la fermentación. Si está muy frío, la fermentación no funciona. Si estoy jugando con los cambios de temperatura, voy a tener quiebre fermentativo, o sea, no voy a desarrollar una temperatura adecuada. Entonces, muchos de los retos, muchos de estos elementos, cuando inicias un proyecto de enología, se basa mucho en elementos que deben ser observados y no simplemente decir, bueno, a ver cómo sale con lo que tengo, porque cuando tú te planteas a ver qué sale con lo que tengo, normalmente el resultado va a ser cualquier cosa menos lo que tú esperabas o tú pensabas que podías lograr, ¿no? Tienes que trabajar en aspectos importantes de temperaturas, trabajar en aspectos importantes de espacios, de sanitización y todo esto que me permitan entonces a mí tener una asepsia y tener un control sobre la fermentación como tal, ¿no? Muchos de los aspectos importantes que se refiere a la vinificación se basa entonces en la propuesta final que tú quieres lograr, ¿no? Tú quieres desarrollar un vino tinto, un vino blanco, un vino rosado. Hay procesos diferenciados de la fermentación, aunque el bloque fermentativo es general.
Tú tienes uvas, las uvas las aplastas, las maceras, las fermentas, las vinificas, las filtras, las embotellas y las vendes o te las tomas. Bueno, sí, así pasa con todos, ¿no? Pero finalmente entre cada uno de ellos, dependiendo del estilo de vino, y si el vino quiere que tengas barrica, y si el vino quiere que tenga una guarda, pues van a haber varios parámetros intermedios que vas a necesitar que se trabajen y vas a necesitar que se puedan desarrollar y que puedan acompañarte para el proceso del vino como tal, ¿no? Entonces, si hay elementos interesantes con el vino que se tienen que cuidar o que se tienen que trabajar para que eso funcione, ¿no? Ahí está Billy otra vez tratando de entrar, pero creo que definitivamente no tenemos algún problema me decía Raquel que igual puede ser la parte de conectividad, más bien de actualización del app, ¿no? Pero bueno, ya lo solucionaremos. Bueno, entonces esos son los retos, esos son muchos los retos que yo tengo que hacer un vino. Finalmente, el mundo de la paciencia, el hacer un vino en casa, me va a funcionar mucho en el sentido de que tengo que tener los tiempos adecuados, no puedo apresurar esto, este no es un producto que se apresure, tiene que tomar su tiempo, tiene que controlar cuándo fue la fermentación, qué tiempo de fermentación, cuándo acabó la fermentación, si vas a hacer una maceración maloláctica, que es convertir ácido málico en láctico, si vas a hacer una filtración, si vas a meterlo a barrica, si lo vas a embotellar, cuánto tiempo lo vas a tener en un reposo o cuánto tiempo vas a tener una estabilización, etcétera. Hay una serie de variables que se pueden manejar que finalmente, insisto, con las cosas que tú tienes en tu casa, nada más cuidando la sanitización y las temperaturas y obviamente las buenas prácticas vinícolas basándose en la alimentación de la levadura, la alimentación del vino y el descanso del vino, vas a obtener un vino mayor que no. ¿Qué logro con tener un vino? ¿Qué logro? Finalmente ya tengo mis 300 botellas, hice una barrica prácticamente, una barrica bordolesa de 225 litros, me representaría alrededor de 300 botellas, seguramente tendrá algún tipo de merma, pero alrededor de 300 botellas. ¿Qué hago con 300 botellas? Me parecería fantástico que yo tuviera en mi cava 300 botellas. Finalmente no es mucho. Te tomas un vino al día y en menos de un año te acabaste tu vino, te acabaste tu reserva. Entonces, si tú lo mides, realmente 300 botellas no es tanto, ¿no? Pero es un producto. Es vino que tú ya sabes y estás aprendiendo. ¿Quieres hacer venta de ese vino? Bueno, entonces, ¿qué calidad le voy a dar y dónde venderlo? Normalmente, seguramente, quienes te conocen y quienes saben tu pasión te van a decir, oye, cuando hagas tu vino, véndeme unas botellitas, con gusto yo te las compro, ¿no? Bueno, finalmente es cierto, me hago un mercado. Pero debo entender, ¿para qué quiero hacer vino? O sea, si es para tener esa socialización o consumo personal, con los amigos y saben que yo vendo una otra botellita y que yo hago pequeña cantidad de vino y así las vendo y con eso estoy contento y con eso satisface un hobby, satisface una pasión, adelante. Pero si quiero hacer negocio, no. Tengo que ir escalando, que si yo hago vino en ese tanque o en ese bidón o en esa botella o esa garrafón, y quiero hacer más vino y hacerlo de calidad, bueno, tengo que entonces empezar a invertir en los espacios de temperaturas, a invertir en espacios de control, de limpieza, etcétera, y tener entonces capacidad de hacer vino a volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida que yo haga vino a volumen se me van a ir abaratando los costos de producción. O sea, no es lo mismo que yo haga, no sé, 20.000 litros a que haga 1.000 litros, ¿no? O sea, el costo va a ser enorme, pero por volumen, por trabajo, en términos de materia prima, de materia insumo, de trabajo, y además de los tanques que yo puedo tener, pues finalmente voy a tener una ganancia ahí, ¿no? Entonces, debo entender que de repente hacer poco vino te sale caro en comparación a lo que tú lo podrías vender, porque finalmente la calidad que puedas conseguir siempre se va a equiparar o a igualar con alguna calidad de otro vino parecido. Y si es una casa vinícola que hace que tiene mucho volumen en ese vino, a lo mejor tu vino cuesta 100 pesos y el tuyo no lo puedes vender para que te salgan los costos según tus cálculos de el número de botellas con lo que te gastaste, venderlo a 300, 400 pesos, pues a lo mejor 400 pesos en el mercado tu vino lo van a marcar como un vino malo.
y no porque sea malo, sino porque no corresponde a la parte sensorial o la parte gustativa o la calidad del vino con el precio que tendría que tener en el mercado. Entonces, eso hay que tener cuidado. El reto, uno de los principales retos de las vinificaciones artesanales es hacer un vino en que se pueda colocar en el mercado y que tenga la calidad para poder venderse a un precio adecuado y que tenga recuperación. Entiendo que, insisto, entiendo que si yo hago un vino y es un vino nuevo y la gente, hago un vino aquí en Metepec, ¿no? Y la gente le va a interesar comprar un vino de Metepec. Entonces, al principio, por curiosidad, me compran el vino en Metepec, pero lo compran caro, porque a mí mi costo fue elevado y estoy vendiendo un vino en 300, 400, 500, 600 pesos, no lo sé. Entonces, la gente, la primera botella que compre por ese gusto de vender o de comprar un vino de la zona, de su propia región, lo va a hacer, pero llega un momento en que sí lo pruebe y todo, oye, pero la calidad de este vino no es de 600 pesos, no es de 500 pesos ni de 400, porque hay otros vinos de otras zonas, inclusive, y lamentable, importados, que te valen 150 o 200 pesos y tienen una calidad mejor del que me está presentando aquí. Entonces finalmente vas a quedar fuera del mercado, porque una cosa es el cariño de la compra local y la otra cosa es, no estoy comprando el producto que me están ofreciendo al precio que pudiera ser, ¿no? Cuando nos escudamos con la idea de que es artesanal, por eso es caro, pues hay que tener cuidado con eso, porque en el sentido de que es artesanal, por eso es más caro, porque no es como industrializado de las otras empresas, bueno, sí, pero entonces háblame de calidad. O sea, entonces la idea es que si lo vas a vender caro, invierte en tu proceso, invierte en el cuidado, invierte en la limpieza, invierte en las temperaturas, invierte en la materia prima, invierte en los insumos para trabajar la fermentación y entonces lo vas a vender caro, pero tú sabes que cuando lo pruebe la gente dice, bueno, sí es caro, pero la verdad es que el vino está bien hecho, está bien cuidado, no está oxidado, está bien desarrollado. Entonces, bueno, ahí tengo que buscar ese parámetro, ¿no? Entonces, el que es artesanal y artesanal bastante más, digamos, casual, por hobby, nada más para hacer su vino y tratar de vender su vino, créanme que finalmente no le va a satisfacer mucho el negocio. O sea, tengo que pensar que si voy a hacer un vino con esas calidades con eso, o con esa proyección, tengo que entender que tengo que hacer un vino de calidad y tengo que invertirle a esa calidad y a esa calidad invertirles con todos estos elementos de control y producción, ¿no? Que no, insisto, que no son complicados, o sea, no quiero desanimar a mucho que no, necesita que comprar un equipo más caro, cosa, no, puede ser artesanal, igual en garrafón, igual en bidones de plástico, o en tambos, no sé, bueno, tambos de estos de grado alimenticio, etcétera, ¿no? Y puedes hacer tu vino y simplemente entiende que la calidad que tú puedes lograr con eso va a ser más difícil, no digo que no lo logres, sino vas a tener que dedicarle tiempo, vas a tener que cuidar el vino encima, estar encima de él, porque cuando yo tengo un tanque en donde la temperatura es controlada por un computador o por un ordenador y me controla la temperatura, me controlan revolcados o maceraciones, batonage, etcétera, me controla los niveles de acidez, me controla los niveles de alcohólicos y prácticamente todo me va avisando y todo se va alimentando, ¿no? Pero si no tengo ese equipo, pues yo tengo que estar al lado de mi caldo, al lado de mi tanque y estar haciendo mis bastonajes, estar haciendo mis maceraciones, estar cuidando de que no suba la temperatura y si sube la temperatura buscar la forma de enfriar, de verdad, casas, las pequeñas casas vinícolas que empezaron a enseñar, que empezaron prácticamente en garage, cómo enfriaban sus vinos, ¿no? Finalmente metiendo bolsas de plástico, ¿no? Para que pueda enfriar. Es un aspecto interesante lo que se puede manejar. Pero así hay mecanismos, ¿no? Entonces, tendrías que estar pegado a ese vino, pegado a ese elemento para lograr un vino de calidad, ¿no? Si no lo tienes, si no lo trabajas en ese aspecto, entonces ahí sí tienes que buscar diferentes elementos. Y aquí lo que ya se está llegando ahorita, a lo mejor lo logramos, pero está, ¿no? Pero seguimos en el que digo que es un motor intento ahí. Ya mandó la solicitud, ya la acepté, entonces nosotros tenemos en un minuto ya, ¿no? Entonces, mucho de eso, mucho de lo que yo digo, entonces, si tú quieres hacer un vino de calidad, entonces tienes que estar pegado a tu vino, ¿no?
no digo que casas agrícolas más grandes no estén preocupados y que entiendan de que eso de conectación. No, y obviamente tienen un equipo para estar más controlados, ¿no? Yo creo que tenemos ahí, está buscando, ahí tenemos a Lili. Lo ha Hola, bueno, muy raro. ya, fue complicado. Sí, sobre todo si no sabe uno cómo funciona la tecnología. Y finalmente, ¿qué era? ¿Era un problema de actualización o de conexión? O... Pues lo que estoy haciendo, estoy usando el teléfono, la PC no me funcionó. Ah, vale, claro. Ah, pues, qué bueno, qué bueno. Fíjate que ya ha entrado uno, han salido algunos, que era un excelente, pero igualmente quiero comentar lo que están. Luis Figueroa es un buen amigo y es un winemaker. Él se dedicó por pasión a hacer vino, a desarrollar la enología en área personal, su hobby, hizo estudios interesantes en diferentes partes, tanto en Querétaro como en California, ¿no? En la Universidad de California, y se ha dedicado a apasionar vino, ¿no? Yo les comentaba una de las cosas que ha hecho Vini es ser un winemaker, ser un vinificador. Él no tiene terreno, no tiene uvas, pero entonces va a Querétaro, compra uvas, se las lleva a la casa y empieza a hacer sus pruebas. Ya con todo el conocimiento que tiene, y lo que le decía, finalmente te conviertes en un winemaker, de un artesanal, y lo que te vas a meter es a prueba y error. Empezar a trabajar con la uva, conocer, por lo menos, finalmente la forma básica de fermentar, pero empezar a trabajar con toda esta prueba de error y empezar a descubrir qué pasa si hago esto, qué pasa si no esto, por qué fallé, cuál fue mi buena práctica, finalmente no sé. Lo interesante esto es esta parte. Le contaba a Lili que algo tiene que platicar un poquito, le contaba que mucho hacer un vino o hacer un movimiento o empezar a hacer vino depende mucho de los objetivos finales que tú quieres, ¿no? Al final te puedes hacer un vino artesanal para tu casa, normalmente vives en un vino particular y ya y no quieres meter más tecnología en este equipo, finalmente no te interesa que tu vino sea de la mayor calidad en términos de la producción o compra de equipo caro para soportar esa calidad, sino finalmente una buena calidad de un vino final que entiendo que va a tener sus errores, que va a tener sus elementos, pero es importante. Ya si quiero pensar en que vino artesanal porque lo veo a negocio, bueno, tengo que ir aprendiendo en esta primera fase, pero poco a poco tengo que ir escalando a tener un equipo mejor, un equipo con mayor calidad para poder tener. Lo que sí es indudable y que para cualquiera de las dos propuestas que se quieres es tener filosofías de trabajo como la sanitización de tu equipo y de tu espacio, como el control de temperaturas y como las buenas prácticas tecnológicas, ¿no? O sea, fundamental. Si tienes bien muy artesanal y muy personal, pero si no tienes cuidado en eso, vas a estar tomando unas porquerías avinagradas, ¿no? Entonces, finalmente Sí, tienes que tener, por muy pequeña porción que sea uno, tener cuidado con todo. Un poquito lo estaba platicando, me gustaría que tú nos platicaras esa experiencia de entrar al mundo de la universidad, de cómo me hice la decisión que tomaste. Tienes que aprender. no te escuché la pregunta. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo fue tu entrada a este mundo de la vinificación, a este mundo del hacer tu vino primero como hobby y después ir desarrollando cosas como la enseñanza, ¿no? Ya, exacto, perdón. Sí, sí se escucha bien. Yo te escucho un poco bajo, pero te escucho. Ok. Sí que hay como mucho ruido, como si hubiera alguna otra conversación ahí entrando. Pues la verdad entré a esto del vino de una manera como que yo estuviera tratando de desarrollar, sino que se presenta una pregunta acerca de cómo la levadura. Y a partir de ahí empezamos el concepto de ser vino. Entonces, la primera actividad fue
comprar un kit de vino a base de muy temprano y las instrucciones del kit traía, ¿no? Con eso fue con lo que empezamos a hacer el vino, ¿no? Ya que hicimos el primer lote, entonces la pregunta viene, bueno, ¿y cómo se hace el vino desde, desde las uvas, ¿no? Desde traer las uvas? Y ahí es en donde empieza el proceso realmente de aprender a hacer el vino. Con la duda, ¿no? De si podemos hacer vino desde las uvas. No, claro. Sí. Creo que lo que yo les decía mucho es esa discusión, es interesante la propuesta que sí, de interés, cómo se está abordando, ¿no? Yo diría que mucho de lo que platicamos los retos de las organizaciones que están los internacionales es con qué me enfrento. Quisiera yo que el final de los quiero hacer mi vida, ¿con qué me voy a enfrentar? ¿Cuál va a ser mi primer problema para enfrentarme? Oiga, la decisión ya la tengo decidido hacer bien. ¿Con qué me voy a enfrentar para poder realmente empezar a trabajar? ¿Cuál es la dificultad? Ok. Sí, bueno, una vez decidido eso, pues empiezo a tratar de aprender, ¿no? Y me queda claro que no tengo el conocimiento necesario para hacer el vino y empiezo a tratar de aprender a hacer vino, ¿no? Cómo se hace, busco en internet todo lo que puedo, pero al final de cuentas acabo haciendo un curso en la Escuela de Vino Artesanal, ahí en Querétaro. En ese momento es cuando vamos a una vendimia en Cava 57 y ahí es en donde pues realmente me regalan sus primeros 10 kilos de uva, ¿no? Uva Xarel. Entonces con esta uva llego aquí a tu casa. Ese es el proceso que he seguido desde siempre. Tomo las uvas de Querétaro, me vengo a Toluca y empiezo a procesarlas aquí en la casa realmente, ¿no? Consigo una caja grande, la reposo, la despalillo, la macero, tengo el jugo y lo empiezo a fermentar, ¿no? Yo me doy cuenta que el vino, pues si mantiene las condiciones de salubridad, de sanidad, se hace solo, ¿no? Porque la uva en sí misma trae todos los elementos para que la fermentación se dé. Y lo único que tienes que hacer es como que darle las condiciones para que el vino solito se surja como consecuencia del contacto entre la uva y la levadura. Y esto fue un conocimiento paulatino que fue creciendo, fue un conocimiento paulatino que fue creciendo, ¿no? Que fue interés. ¿En qué momento tú decides, voy a escalar esto? Y pues la verdad es que ya que hiciste el primero y que ves que empieza a funcionar, te apasiona, ¿no? Porque son procesos naturales, son procesos que han existido con el ser humano desde hace miles de años y bueno, tú empiezas a formar parte de una tradición milenaria, ¿no? Eso es quizá lo que más te llama, ¿no? ¿Cómo entras en ese mundo que tiene miles de años? Digo, en la Biblia te habla de Jesús convirtiendo el agua en vino en las bodas de Canaán. Estás hablando de 4 o 5 mil años, ¿no? Y esa es la partecita donde dices, bueno, yo quiero hacer vino, yo quiero empezar a hacer vino, pero quisiera hacer un vino bueno, ¿no? En el caso mío, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo decirlo, el primer lote de Xarel que hizo quedó muy bien, quedó muy afrutado, quedó muy limpio. Y yo pensé que lo había echado a perder porque cuando veo el jugo por primera vez se ve verde. No se ve un jugo transparente, un jugo, un vino, ¿verdad? No, ves un jugo verde. Es lo que uno ve en el mercado, ¿no? Ándale, ¿sí? Y dices, no, pues ya no sirvió, ¿verdad? Pero continúas con el proceso y el vino va cambiando, se va perdiendo el color verde y va ganando en aromas, termina la fermentación y lo dejas que empiece a sedimentar
y el vino se aclara solo, ¿no? Y al final terminé con, ¿qué te voy a decir? Unas 12 botellas, 15 botellas quizá, de un vino blanco que realmente a mí me pareció muy rico, ¿no? Muy hermoso, un vino que a partir de ahí me jaló a seguir haciendo vino. ¿Sí? Así fue la primera experiencia. ¿Cómo crecer? ¿Cómo piensas tú que entonces en este mundo la universidad empezando aquí a hacer vino de esta manera profesional, hoy aquí? ¿Cómo vino? ¿Cuál es el siguiente paso y hacia dónde voy a crecer? ¿Qué es lo que puedo llegar a hacer? ¿Puedo llegar a convertirme en un negocio importante de la venta de vino de producción artesanal? ¿O hasta dónde podía llegar en este momento, en este panorama? Pues en ese momento, honestamente, yo pensé que el vino no iba a quedar bien, ¿no? Siempre la primera intención normalmente no funciona. Entonces yo pensé que no iba a funcionar, ¿verdad? Que iba a quedar bien. ¿Ah? ¿Qué me imagino para una persona que quiere empezar a hacer vino? ¿Ah? Como bien lo decides o lo determinas. Lo primero que hay que hacer es decidir hacer vino. Es la primera decisión. ¿Ah? A partir de ahí, ¿qué tienes que hacer? Pues conseguir uvas. Lamentablemente en México vas a conseguir uvas como en todos los países una vez al año. Pues no hay muchas oportunidades, ¿no? Nada más hay una al año. Pues, ¿qué tienes que hacer? Tomar tus uvas, buscar las que puedas, las mejores que puedas, limpiar todo muy bien. Si no tienes limpieza, el fracaso está asegurado. Es asegurarte que limpias bien, que sanitizas bien y empiezas tu proceso normal. A mí, yo creo que lo más sencillo sería un vino blanco, en donde te quites el problema de la maceración y solamente obtienes el jugo. Aplica una levadura, siempre aplica una levadura, no importa ese concepto de las fermentaciones naturales, ¿verdad? Lo más relevante es que puedas predecir que va a salir. Entonces aplica una levadura, cómprate un sobrecito de levadura, esos de 5 gramos, te va a sobrar, no importa, aplícalo incluso todo si quieres. Y con eso, venle dando seguimiento al vino. Para mí, esta sería la recomendación. Claro, fíjate que dices algo muy importante en el sentido de que si tú quieres hacer un vino y buscar la forma más artesanal de producirlo, entonces compras uvas y puedes comprar uvas en el supermercado o uvas en la central de abasto de la casa, lo colocas en un cajo o en un balde o algo, las aplastas y dejas que el jugo de uva se ponga en contacto con todo aquel microorganismo, las levaduras, bacterias, esperando que las bacterias sean mayor porcentaje y desarrollen una fermentación, etcétera, ¿no? Y empiezas una fermentación, ¿no? Estudias todo el cuidado del oxígeno después, etcétera, todos los pasos. ¿Sí? Entonces, finalmente entiendo que este proceso va a ser basado en un vino que yo quiera conseguir como experiencia. ¿No? Pero si ya quiero hacer un vino, y no hablo de un vino elegante ya, pero un vino muy bien hecho, o por lo menos que tenga elementos de calidad, suficientes, quiero pensar que la uva debe ser una uva que se admítera, ¿no? Tratar lo que es esa uva admítera, ¿no? Para que me den la parte aromática, los sabores adecuados, y olvidarme de que existe la forma espontánea de hacer vino con la bacteria que existe en el mercado, utilizando la microbiología del ecosistema en la cual están, sino trabajar con levaduras en la cual yo ya estoy delimitando parámetros de producción, o sea, que ya sé cómo trabaja esa levadura, ya sé cómo funciona esa levadura, entonces ya tengo parámetros controlados, o sea, es como prever las cosas que pueden suceder. Creo que ahí cambia un poquito la diferencia de solamente hacer una práctica de vinificación con alguna cierta uva que hayas comprado en el mercado o, en tu caso, hacer un vino en términos de buscar calidad. Entonces, yo creo que uno de los primeros puntos ahí es cuando empiezas, yo como caso de aquí, antes que entrábamos, antes que te en línea, era que la esperanza del vino final que tú quieres, ¿no? Entonces, es una práctica como para ver qué es la fermentación y lo otro es quiero hacer un vino realmente de vino, ¿no? Y de ahí para adelante tienes que empezar a cada vez entender que las buenas prácticas y el mayor control que hagas en la vinificación te va a ir garantizando un vino cada vez mejor.
Si no lo haces, simplemente vas a quedar en esa práctica de limitación y a ver qué es lo que sale a la buena vez, ¿no? Yo creo que hay más que eso, ¿no? Yo creo que hay más que trabajar en esto, mucho es cuál es el objetivo final que tú quieres tener como winemaker, ¿no? O sea, para qué buscas hacerlo. Yo creo que eso que tú tienes que tener muy claro, ¿ok? Y es correcto, es correcto. La primera fermentación, pues es un experimento, ¿ah? Estás viendo que el jugo de uva realmente se convierte en vino, ¿verdad? Y que ese jugo verde que se veía muy feo acaba siendo un líquido claro, de muy buen sabor, con buenos niveles de alcohol, o sea, muy sabroso, ¿no? Pero eso no era lo que tú intentabas, porque tú no sabías que iba a salir de ahí, ¿no? Claro. Quizá el ejemplo pudiera ser este último vino que hicimos, este Merlot, que ya tuviste oportunidad de probarlo, ¿verdad? Donde recibes una uva con niveles de Brix muy altos, 26 Brix, y entonces tú sabes que va a tener mucho alcohol, pero para que se quede equilibrado vas a tener que generar una extracción muy alta en taninos, en antocianos. De otra manera te va a quedar un agua sumamente alcohólica, ¿no? Entonces ahí es en donde ya empiezas un poquito a pensar en qué tipo de vino quieres hacer. Aunque cuando trabajas como yo, ¿verdad? Con cantidades pequeñas, no tienes oportunidad de seleccionar las uvas que quieres, sino tienes que usar las uvas que consigues, ¿verdad? Yo quisiera ser un Freixenet que compra uvas en Baja California, en Aguascalientes, en Zacatecas, y con todas estas uvas organiza fermentaciones, ¿no? En mi caso, pues no es eso posible. Entonces, recibes unas uvas y a partir de estas uvas tienes que trazar una ruta. ¿Qué tengo que hacer con estas uvas para lograr un vino equilibrado? Yo pienso que ese es el objetivo final, ¿no? ¿Cómo equilibro el alcohol, la acidez con todos los fenoles, ¿no? Ese sería para mí el tema, ¿no? Tengo 3 parámetros, tienen que estar equilibrados. No, claro. Oye, Lili, qué consejo le darías tú a mis amigos que me van a escuchar, que dan algunas grabaciones de esto? ¿Por qué empezar? ¿Cómo empezar a hacer tu primer vino? ¿Cuáles serían los elementos importantes que deberían de identificar o de evaluar o cerrar muy detalladamente para que el vino tenga una experiencia o un final bueno, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación? Yo creo que hacer vino no es difícil, ¿verdad? ¿En qué sentido? La uva trae todo para convertirse en vino, ¿no? Si quiero hacer vino, pues lo que tengo que hacer fundamentalmente es pensar que yo no voy a hacer el vino, yo voy a establecer las condiciones adecuadas para que el vino se haga, ¿verdad? Un proceso natural, la uva tiene azúcar, tiene la acidez, tiene los taninos. ¿Qué tipo de vino te gustaría hacer? Por eso yo sugería, haz primero un blanco, ¿no? Pero si quieres hacer un tinto, pues no pasa nada, ¿no? Toma tus uvas, limpia muy bien tus recipientes, no vas a hacer grandes cantidades. No utilices 100 kilos, ¿verdad? Utiliza 20 kilos de uva, una cantidad pequeña que puedas manejar en un proceso de 1 o 2 horas, ¿no? En general, por ejemplo, esta última cosecha, tú participaste con nosotros, pues fueron varios días de estar procesando la uva poco a poco hasta lograr el desarrollo, ¿no? Pero si es la primera vez que lo haces, yo creo que un tema importante es el cansancio y la limpieza, ¿sí? Si te cansas antes de tiempo, vas a dejar ahí la uva y se te va a echar a perder. Si no está adecuadamente limpio tu recipiente, se va a contaminar. Una amiga me dijo, oye, regálame unas uvas, se las dejé, le dije, no las dejes en el coche. Es lo primero que hizo, las dejé en el coche. Entonces los bebitos de las moscas pues, eclosionaron, nacieron y echaron a perder todo el proceso, ¿no? Pues por eso el cansancio es un tema importante, ¿no? Unos 10 kilos es una cantidad razonable para manejar.
Entonces recibes tus uvas, si es tinto, pues quítale el palillo, písalo y empieza a ver qué tanto color te empieza a soltar. Normalmente, si haces tu primer experimento, le vas a sacar poco jugo o poco color a la uva. Entonces, dale más tiempo del que tú esperarías, ¿va? Déjalo ahí un poquito más, date paciencia, date tiempo. Y si pensaste que ya tenía el color, pues dale otro poquito para que suelte más color, ¿va? Ya que esté así, pásalo a fermentar, siempre limpio, siempre tapadito, va a empezar a soltar espuma y si es tinto tendrás que empezar con la mano a bajar el sombrero, te va a hacer una capita de uvas que van a subir con el CO2 y romperlo y espérate hasta que deje de hacer burbujas. Ya que dejó de hacer burbujas hay que exprimirlo y ese vino ya va a requerir una protección en contra del oxígeno. A partir de ahí, tu peor enemigo es el oxígeno. Si no cuidas esa partecita, tu vino se va a hacer café, se va a echar a perder, va a terminar en vinagre, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, mételo en para mí el mejor recipiente ha sido siempre un garrafón de agua, ¿verdad? Que tiene 20 litros y tiene un cuello muy pequeñito. Entonces trato de lograr que el vino llegue hasta ese nivel donde se cubre la boca del garrafón, ahí le pones su tapón y le pones su sello de aire y dejas que termine de soltar el aire. Ya que terminó la fermentación, vienen los trasiegos, ¿no? Empezar a soltar todos los sólidos, permitir que precipite y no lo agites, déjalo descansar, que no se mueva. En ese momento el vino ya está muy agitado, necesitas soltar sus sólidos, empieza a hacer tus trasiegos, ¿va? Con una manguerita muy delgadita, dejas que salga el vino suavemente, ¿va? Tratas de cuidarlo lo más posible, que no salpique, y lo pasas a otro garrafón. Y poco a poco vas perdiendo todos esos sólidos hasta llegar a un líquido que va a ser translúcido, quizá no totalmente brillante, pero si le quitaste todo el contacto con el oxígeno y los sólidos, tendrás un vino aceptable, ¿no? Que podrás beber y disfrutar con los amigos. Totalmente de acuerdo. Oye, entonces tú recomiendas, y comparto mucho de algo que los amigos quieran aprender a hacer vino, primero empiecen realmente con vinos de uva blanca, me refiero, para que eviten un poquito o que, digamos, no se enfrenten en primera vez a todo un proceso de maceración y el control de sólido y bastonaje, o mezcla, y lo que es un vino blanco, entonces rápidamente pasa una fermentación, dividirlo en una garrafón de vidrio y dejar que se macere, que se tire y que haga malaje, que se pueda manejar, etc. O sea, a lo mejor con la blanca tendría mucho menos, no digo que sea más fácil, sino tengo mucho menos parámetros que pudiera yo controlarlo. Exactamente, exactamente. Hacer vino al final no resulta tan fácil, ¿verdad? Aunque la uva tiene todos los elementos para volverse vino, hacer un buen vino requiere más elementos. Entonces, el vino más sencillo de hacer es un vino blanco, ¿sí? Consigues uvas, yo por ejemplo conseguí mi Xarel·lo, en Querétaro pues vas a encontrar sobre todo viñedos plantados con Xarel·lo, Parellada, Macabeo, pero hay muchos otros que incluso tienen Chardonnay, por ejemplo, ¿no? Entonces, conseguir un Chardonnay, ese Chardonnay inmediatamente lo recibes y así como está lo exprimes, ¿no? Lo pisas, lo escurres y lo que quedó ahí quedó, pues ni modo, ¿no? No vas a sacar el 100% de rendimiento de la uva, pero vas a obtener un vino claro, un jugo claro que se va a poder fermentar y con gran seguridad alcanzarás un vino aceptable. No, claro, y eso realmente es lo que tenemos que empezar a hacer para entender qué es lo que puede y cada vez lo vas simplificando más, ¿no? Que ya que hayas dominado algo, estandarizas ese conocimiento, obviamente vas subiendo a mayor potencia, ¿no? A eso, imponese tus capacidades, ¿no? Muy bien. Oye, como para terminar, sobre todo por el tiempo, que ya hemos hablado mucho de esto,
¿Cuál dirías tú que sería el futuro del vino artesanal? O sea, de las personas que quieren hacer vino para meterse al mundo comercial en este minuto. No me refiero tanto a la parte del COVID, ¿no? Sino en este minuto de la historia enológica de México y de la gestión de consumidores, etcétera. O sea, yo quiero ser un buen México y quiero empezar de nada. ¿Cuál son las expectativas? ¿Cuál sería la proyección que podría llegar a tener? Pues yo pienso que el vino artesanal tiene más oportunidades que un vino comercial. Por supuesto, no estás haciendo grandes volúmenes, estás haciendo volúmenes pequeños, ¿verdad? Pero mi personal opinión es que en México el vino artesanal es el que más oportunidades tiene, porque es el vino que tiene más personalidad, más carácter, ¿verdad? Si evitaste los defectos, si evitaste que se te hiciera acético, ¿verdad? Que no huela mal, si lograste hacer una fermentación limpia y tu vino quedó transparentón, ¿verdad? Aquí está nuestro Merlot del año pasado, ¿no? De este año realmente. Yo creo que tienes un vino que es un producto de mejor calidad que los vinos industriales, porque tiene más personalidad que un vino industrial. ¿Sí? Y eso es lo que noto. Cuando pienso, por ejemplo, ahorita tuvimos una plática, creo que estuviste presente, ¿no? Con la enóloga de Santo Tomás. Y ella habla mucho del control de la temperatura, tanto de la recepción en la uva, la fermentación, el cuidado, la maceración, hasta el servicio, ¿verdad? Pero estamos hablando de vinos que van a ser iguales año con año. Y un vino artesanal nunca va a ser igual año con año. Cada año va a cambiar un poquito, se va a mover un poquito, va a estar más hacia un lado, más hacia otro lado, pero eso es lo que hace atractivo al vino al final de cuentas, ¿no? El caso mío con algunos amigos con los que he podido compartir el vino, al final todos acaban más contentos con un vino que no tiene sulfitos, que no se filtró, que se ha hecho de una manera más natural que con un vino industrial. Claro, porque finalmente entendemos y sabemos que en la parte comercial o la parte comercial industrial siempre vamos a encontrar con algún tipo de elementos que me va a ayudar a conservar este volumen de vino que hago, además el transporte que viene a hacer todo. Entonces, entiendo que finalmente por más que quieran hacerlo lo más natural, lo más limpio, lo más natural en vino de industria, tengo, pues, en cambio el artesanal, por lo general va a tener esta propuesta de que el vino es como está, no lo he trastocado más allá que su de fermentación y lo he ayudado a que sea reciente, ¿no? Y a veces te agradece como consumidor eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que la gente hoy día busca son cosas naturales y nada más natural que un vino artesanal, hecho a manito, pisado con los pies, ¿verdad? Fermentado en una cubeta, ¿sí? Y embotellado en una botella reciclada, ¿verdad? Una reusada, Claro, guardar botellas, limpiarlas, y bien, sanitizarlas, y ahí colocas tu vino. ¿no? Oye, y te hago una propuesta, me parece interesante porque desde que empezaste con el vino Merlot, que tuve la oportunidad de estar ahí contigo, y lo que hemos visto cómo se convirtió en Merlot, sobre todo un vino tinto queretano, de agua de Querétaro, que se convirtió en un Merlot. Te hago una propuesta que en la siguiente ocasión nos juntemos, hagamos una cata de este Merlot y platicamos la historia de cómo se hizo ese Merlot, los pros, contras, inclusive cuáles son los factores durante la fermentación que tú estuviste trabajando, las cartas que hicimos de él, y platicarles a qué sale este vino, ¿no? Y finalmente podríamos compararlo, a lo mejor sin hablar de una marca, pero de un vino comercial, quitamos marca, quitamos todo y lo comparamos en términos de aprendizaje y grabamos Sí, sí. eso en esta casa y bueno, lo ponemos. ¿Cómo ves? Claro, perfecto, sí, sí. De hecho, yo me la paso haciendo eso, ¿verdad? Ya que hiciste el vino, lo quieres comparar y comparar y comparar y comparar. Claro, claro. Lo mejor es una
Con gusto, sí, el día que quieran. ¿no? Entonces, hacemos una práctica de esta manera, ¿no? Muy bien, pues, Claro que sí. estimado y querido Luis, te agradezco mucho. Nos gustó un poquito en la parte de conectarnos, ya nos sirve de experiencia, ya sabemos cómo por cosas, sabemos Sí, hombre. pero lo interesante es ir construyendo este conocimiento y compartiendo con mucha gente que está apasionada del vino y que día a día quiere conocer más y creo que en esto es ser calidoso en el conocimiento para compartirlo, para disfrutar entre todos, ¿no? Entonces, te Claro que sí. agradezco mucho que hayamos podido juntar y platicar con esto y espero que en breve podamos realizar esta carta y hacer muchas otras pláticas que sabemos que tenemos ahí en el tintero, no solo de la vida personal, sino en general del vino, que sería interesante que podamos compartir. Y además es un proyecto interesante que tenemos para generar todo un aspecto cultural de educación del vino, que seguramente Claro. mucha gente le va a interesar y podemos empezar desde el mismo que gusta lo que usted debe saber, ¿no? Ya sabemos que vamos empezando, ¿no? ¿Cómo ves? No, me parece perfecto. Les pido una disculpa por no ser tan hábil con la tecnología. Al final de cuentas, bueno, pues aquí con el teléfono se medio puede. Una disculpa realmente muy grande, por favor, perdonen. Espero hacerlo mejor la próxima vez. Y sí, yo creo que esto es un tema de cultura, ¿verdad? Es probar el vino, compararlo con otros, es un elemento importante, ¿no? Saber que uno hace su mejor esfuerzo, no siempre va a salir bien, pero siempre hay cosas que mejorar y cosas que desarrollar, y en ese proceso es en el que yo creo que uno se divierte más. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? De veras, te agradezco muchísimo, Sergio. No, no, gracias. Muy bien, mi querido amigo, estamos en contacto, te agradezco mucho y pues, a todos los que nos escucharon, a los que entraron, hubo mucha gente que entró y que salió, que entró uno, pero finalmente vamos a grabar esto para que quede por ahí y los que puedan consultarlo y si no, ya saben que van a haber muchas otras, ¿no? Muy bien, un abrazo a todos, Lili, gracias, te agradezco mucho. Gracias, gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego, gracias, nos vemos.